Para la división de neonatología de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Ginecobstetricia, es un gusto tenerlos a ustedes como asistentes y en esta ocasión, en esta importante sesión que versa sobre el tema de la infectología. Queremos agradecer particularmente la presencia de médicos y de enfermeras de Argentina, Perú, Colombia, Uruguay, Bolivia, Honduras y Ecuador. Muchas gracias por su presencia. Nos motiva mucho que estén ustedes aquí y con mucho gusto los recibimos. También agradecemos la presencia de médicos y enfermeras de otros hospitales de la República Mexicana. Mi nombre, David Rodríguez Medina, soy jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Ginecobstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para mí es un gusto y un privilegio presentar a mi compañero y amigo, el doctor José Guadalupe Maldonado González. El doctor José Guadalupe Maldonado González es pediatra y es infectólogo perinatal, es egresado del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y realizó sus estudios y su formación como infectólogo perinatal en el Instituto Nacional de Perinatología, el INPER, en la Ciudad de México. Actualmente, además de la práctica privada, se desempeña como adscrito en la Unidad Médica de Alta Especialidad en nuestro hospital. Él es líder de opinión en el aspecto de infectología perinatal. Eh, Tiene publicaciones y es un gusto para mí, de verdad. Además de todo esto, es un muy buen amigo. Nos saca de problemas cuando nos vemos ante casos complicados de infecciones y estoy seguro de que todo lo que nos tenga él que decir será de mucho aporte para nuestro conocimiento. Muchas gracias, José, y te dejo con el micrófono. Muchas gracias, David. Te agradezco tus comentarios. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y quiero en esta oportunidad agradecer a un grupo entusiasta de académicos en este trabajo, al doctor José Clemente Santos, al doctor Juan Jesús González, a la doctora Ana Rosa González y Rodríguez por este trabajo que hoy ya cristaliza en 3 años de academia. Un gusto para mí cerrar este año con este tema. Así lo hemos iniciado hace ya en enero, cuando tuvimos la última sesión presencial ahí en el hospital, recuerdo. Y bueno, por situaciones de la pandemia que nos afecta a todos, pues ya no hubo oportunidad y ahora experimentando esta nueva modalidad. Sin duda las infecciones nosocomiales son un problema no solo de nuestra unidad, sino de todo el mundo. No sé si ya aparece la siguiente diapositiva, creo que no. Dando pues este problema, un gasto importante de salud pública, una estancia prolongada en muchas ocasiones muy relacionada al peso, a la edad gestacional en los hospitales. Y recientemente en nuestro hospital, como en muchos, pues las infecciones nosocomiales o las infecciones por estafilococos, en especial por los coagulasa negativa que tienen una microbiología compleja en su factores de virulencia que iré explicando en la charla, nos siguen afectando. Sin embargo, quiero comentar aquí en esta oportunidad que, bueno, aunque en cierta manera pudiéramos preocuparnos por este hecho, realmente nuestra situación epidemiológica se comporta como el resto del mundo. Y el panorama epidemiológico de neonatos en nuestro país es
datos publicados del año 2017, donde podemos observar que en ese año, en publicaciones del CENETEC en salud.gov.mx, teníamos 2.5 millones de muertes neonatales. De esos 2.5 millones de muertes, 7,000 defunciones en las primeras 24 horas de vida, o cada 24 horas, 7,000 defunciones, perdón, ¿no? De estos, 1 millón mueren en las primeras 24 horas de vida, otro 1,000,000 mueren en los primeros 24 horas o los primeros 6 días de vida intrauterina, o de vida extrauterina, perdón, y el 47% de estas defunciones en la globalidad de muertes, pues en los menores de 5 años, en el 90 era del 40%. Si se fijan, pues en 1990 a 2017, de 40 a 47%, pues no hay mucha diferencia, es decir, seguimos teniendo un problema importante en defunciones en este rubro de edad, ¿no? Y de estos, el 35% son prematuros. Las vías de nacimiento está como un porcentaje de 94% en causas de asfixia, infecciones 21% y otros problemas como congénitos en un 11%. En relación a las infecciones por Staphylococcus aureus, pues ya había sido desde el siglo XVII en un estudio científico de infecciones nosocomiales, que fue el primero en aparecer. Ya para el siglo XX había intervenciones para estas infecciones. Voy a hacer un poquito aquí. En el 50, en Estados Unidos, se hizo el primer estudio de brote de infecciones por Staphylococcus aureus y se inició ahí el control de infecciones nosocomiales en esos tiempos. Ya para 1968, el Centro de Control de Enfermedades instituye el primer curso sobre vigilancia y prevención de control de infecciones. En los 50, entonces les mencionaba, fueron los primeros casos identificados por infecciones de Staphylococcus aureus. En el 70 empezó a representar un problema importante los bacilos gram negativos, implicándose ya como causas importantes de infecciones nosocomiales las pseudomonas y las enterobacterias. Para los 80 aparecían las primeras cepas resistentes a vancomicina, meticilino resistentes, y el gran problema también de enterococcus, que hasta la fecha hoy en día sigue siendo un grave problema de infección y de tratamiento, los resistentes a vancomicina, ¿no? Donde la opción muchas veces es un volado en el tratamiento. Hablando un poco de lo que es la microbiología de estos estafilococos, bueno, quiero comentarles para sentar un poco la base a quienes nos acompañan también, que este género de estafilococos viene de la palabra estafile, es una raíz griega que significa racimo de uvas, como pueden ustedes observar ahí esa imagen, y de la terminación también griega de cocus, significa gránula. Y aquí es importante, estos cocos gram positivos están presentes en la mucosa y en la piel de los humanos y de mamíferos y de aves, incluyendo un total de 51 especies. De estas, 16 se pueden aislar en el ser humano. Ahí vemos unas imágenes de la agar sangre, donde se cultiva agar sangre de carnero las colonias de Staphylococcus. Y vemos estas otras imágenes aquí de Staphylococcus, sí está muy interesante y bonita de Staphylococcus epidermidis. La epidemiología de 9 de bacterias, pues tenemos ya reportes en controles de infecciones nosocomiales como a los Staphylococcus coagulasa negativa, como causa hasta de un 37.3%, comparado a Staphylococcus aureus, donde vemos que un 12.6%. Y podríamos preguntarnos aquí, bueno, ¿y por qué esta gran incidencia de 37.3% a nivel global de Staphylococcus coagulasa negativa? Lo que pasa es que estos estafilococos tienen unos factores de virulencia muy importantes que quiero comentaros aquí, específicamente de los coagulasa negativa, que son todos los estafilococos que no son aureus. Solamente el aureus es el que tiene esta enzima llamada coagulasa, que lo que hace esta enzima es justamente convertir el fibrinógeno en fibrina, se envuelve en esta fibrina dentro de nuestra sangre o de los tejidos donde va a causar infección, y es desapercibida por el factor de complemento y inhibe la fagocitosis. Entonces se convierte en un factor importante de virulencia para Staphylococcus aureus. Sin embargo, aunque los coagulasa negativa como epidermidis, saprofíticos, perhemolíticos,
Guarneria, etcétera, no tienen esta coagulasa, pero tienen los ácidos de su envoltura de su cápsula que le dan una gran capacidad de adhesión a los tejidos, entre ellos los ácidos teicoicos y los peptidoglicanos, que son unos compuestos de azúcares y de base proteica también en su estructura, en su cápsula, en su pared bacteriana, que le da una gran resistencia en el medio y que le permite adherirse con gran facilidad a los tejidos. Entonces, estos ácidos pues le dan esa capacidad de virulencia de estos coagulasa negativa, ¿no? También gran capacidad de producir unas biopelículas. Se refieren a estas biopelículas, ¿no? No las van a encontrar ahí en la aplicación de streaming de Disney, ahorita que está muy famosa, y en la famosa de Netflix, que ya creo que ya la vamos a ver cada vez menos. Sino esta biopelícula se refiere a una capacidad que tienen los estafilococos coagulasa negativa por formar como una adherencia a los polivinilos donde están hechos las nutriciones o los equipos de infusión. Realmente la neonatología ha avanzado mucho hoy gracias a la gran terapia y capacidad de terapia de infusión que existe. Sin embargo, estas terapias de infusión y los mecanismos que utilizamos a veces de vigilancia en los pacientes, sobre todo las nutriciones parenterales, ahí se forman estas biopelículas que son unas como natas, por así podría explicarlo mejor, que se adhieren al vinil, al polivinilo de los catéteres PIC, o llamados bien conocidos percutáneos, o de los Punzocat que utilizamos para nuestras terapias de antibióticos, de líquidos, de nutriciones parenterales. Y entonces en estos biofilms que quiero en esta imagen lo puedan observar mejor, tiene varias etapas. Vean cómo ahí cuando se introduce el catéter en la piel, desde ese momento empieza ya a proliferar una cierta adhesión al polivinilo, a la base de estos catéteres introducidos dentro del vaso sanguíneo, y empiezan a formar entre ellos adherencias de factores de proliferación y de acumulación en varias capas de células, y se van haciendo varias capas de de ese biofilm, y dentro de esas capas empiezan a proliferar también ahí, o a adherirse o a esconder, mejor dicho, estas bacterias, estos cocos gram positivos, y entonces se esconden dentro de este biofilm, y la penetración de los antibióticos a ese nivel de ese biofilm pues se vuelve muy complicado. De tal manera que es cierto que son muy importantes los catéteres intravasculares para el tratamiento de los pacientes, pero si estos catéteres llegan a ser colonizados por estas bacterias o tenerlos positivos, pues generalmente tendremos que proceder a hacer el retiro del dispositivo para poder tener hemocultivos negativos en los pacientes al tratamiento y poder hacer una terapia objetiva de antibióticos, ¿no? Entonces, esa adhesión bacteriana puede ser reversible en algunas circunstancias, no en la generalidad, en esa superficie, ¿no? Hay multiplicación celular, como les explicaba, en varias capas que nos dan esas adherencias intercelulares. Entonces, estos biofilms pues están presentes en los dispositivos intravasculares, y aquí tenemos las diferentes especies de estafilococos que mencionaba, ¿no? Muchos de ustedes lo recordarán ahí, epidermidis como el más frecuente. Este epidermidis se encuentra en la piel, es un colonizador de la piel, de tal manera que al instalar a veces un catéter, aunque sea una técnica de asepsia adecuada y antisepsia, al instalar el acceso vascular, pues puede colonizarse ese catéter en la manipulación posterior del mismo, o de un adecuado cuidado de las líneas, o de terapia de infusión o de antibiótico terapia, para lo que vaya a utilizarse este catéter, y puede esta bacteria epidermidis, así como Guarneria, Hemolyticus, hominis, pues contaminar y hacer bacterias. Ahorita vamos a ir analizando, aunque pudiéramos tener hemocultivos positivos a estos coagulasa negativo, tendremos que hacer un análisis clínico objetivo del reporte de un hemocultivo. Siempre he comentado yo que debemos nosotros de curar al paciente y no curar un examen, o no curar o no dar tratamiento a una bacteria impresa en un papel o en un reporte microbiológico. Es decir, tendríamos que ir a observar datos clínicos de respuesta inflamatoria sistémica o de afección en nuestro paciente correlacionado con el aumento de la toma del hemocultivo, puede ser posible en los días siguientes de la toma del mismo, las 72 horas o los 5 días, como iré explicando más adelante. Entonces, nada más quiero comentar que en relación a los estafilococos coagulasa positiva, que son Staphylococcus aureus,
esta es una prueba muy interesante, ¿no? Cuando nosotros enviamos una muestra de hemocultivo y me entero que, doctor, está creciendo un poco gran positivo, yo inmediatamente pregunto si es catalasa positiva. Dicen que es catalasa positiva, entonces es un estado. Y si le pido la prueba de coagulasa y me dice, ¿es coagulasa positiva? No hay duda, estamos enfrentando un Staphylococcus aureus y a través de estas pruebas bioquímicas ya podemos ir iniciando un tratamiento dirigido y no esperar el reporte de la especie, que llegará en días posteriores. Entonces, la catalasa pues es una enzima que separa el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, es decir, agua oxigenada se disocia en agua y una molécula de oxígeno. Muy bien. Entonces, Staphylococcus aureus, cuando se encuentra en algún sitio en su aislamiento de nuestro organismo, siempre será un contaminante generalmente, a excepción de la cavidad oral. Comento aquí que si de repente tomas un cultivo de exudado faríngeo y te reporta que tienes Staphylococcus aureus o cualquier que causa Streptococcus pyogenes, pues no requieren tratamiento porque estos son de la boca o de las mucosas, como lo comenté en un principio. Entonces, sin embargo, en los coagulasa negativa, pues sí pudieran considerarse en algún momento como hemocultivos clínicamente contaminados al momento, sobre todo de epidermidis. Bien, les presento quién es la imagen laboratorio de microbiología en nuestro Hospital General de Occidente. Es un estudio que realizamos ya hace algún tiempo en un trabajo de tesis muy interesante, 2015, donde nosotros de la UCIN enviamos en aquel tiempo 740 hemocultivos. Con el 37.5% hace rato de infecciones generales por estafilococos, pues el 25.8% no estamos muy parecidos a los reportes de la epidemiología global. El cunero de pretérmino envió 98 hemocultivos, de estos 37 estuvieron positivos, que es el 37.7%. El cunero de término sano fue 31, positivos 13, que es el 31%. Y el cunero de pretérmino sano envió 4 hemocultivos con solamente un positivo que representó el 20%. Como el 56.3% de esa totalidad de hemocultivos fueron cocos gram positivos. Ahí está, número 1, epidermidis, número 2, hemolíticus, número 3, Staphylococcus aureus, se llevó el 56.3%, y bacilos gram negativos el 27.7%, y bacilos gram negativos oxidasa positivos, es decir, tuvimos un reporte en ese tiempo de 4.8%. Entonces, los otros bacilos gram negativos pues corresponden a Klebsielas, a otro tipo de enterobacterias. Y observamos ahí que también tuvimos un 11.5% de infección por levaduras por Candida albicans o especies. Y en este estudio interesante que se hizo en un trabajo también de investigación por el doctor Rafael González Ochoa, donde él se dio la tarea de pues muestrear a todo paciente que estaba ingresando a la unidad de terapia intensiva, a la unidad de cuidados intensivos de nuestro hospital, pacientes que se les colocaba algún cateterismo, no para cateterismo umbilical o algún otro tipo de cateterismo. Él estaba se enviaron muestras de esos hemocultivos y sorprendentemente se encontró pues que de esos 384 solamente tuvo un total de 5 positivos. Es decir, muchos de esos pacientes que llegan prematuros y que muchas veces pensamos que es un niño que aparte de que es prematuro ya viene con alguna infección, pues este estudio demuestra que la generalidad es que no. Solamente el 1% de ellos, de los que muestreamos y estudiamos nosotros en ese momento, estaban con infección temprana, una sepsis temprana, ¿sí? Esos pacientes pues fueron, sin embargo, de esos 384 a 149 por antecedentes clínicos de riesgo juzgados por el médico tratante en su momento que lo observó, se dejaron con ampicilina amicacina y sin tratamiento se dejaron a 234 pacientes. Qué bueno, me da gusto este número de 234, damos antibióticos en ese gran porcentaje o número de pacientes y solamente uno de ellos, bueno, se dejó esquema de cefotaxima vancomicina. Entonces,
en este tipo de pacientes de cuidados intensivos, de pacientes de manejo de terapia intensiva, ya sea intermedias o terapia de niños prematuros en crecimiento y desarrollo, pues pueden estar jugando todos estos factores una situación clínica. Pacientes con dispositivos vasculares, por el hecho de ser prematuros o tener pacientes prematuros que pueden ser también inmunocomprometidos, no para nosotros terapias intensivas, pacientes con trasplante de órganos, pero todos estos factores, pues, sobre todo el de la prematurez. Yo he comentado que el día en que encontremos el hilo negro del por qué ocurre la prematurez, pues se va a acabar el ingreso o las terapias neonatales atiborradas de niños ahí, y pues los neonatólogos a lo mejor tendrán que hacer alguna otra especialidad para tener algo de trabajo, pero todas esas circunstancias favorecen la bacteremia, y esta bacteremia pues puede en algún momento dado desencadenar respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, el más importante de ellos serían los pacientes con dispositivos vasculares, y si son prematuros, pues aún muy aumentado el riesgo de una probable infección. En un estudio interesante publicado aquí en Acta Pediátrica de México en el 2011, también nos reportaron en relación a infecciones nosocomiales en UCIN por estafilococos o coagulasa negativa. Vean cómo de enero a diciembre en ese año de 2007 ingresaron 118 pacientes en la UCI, y de esos solamente 37 tenían una infección nosocomial, ¿no? De esos microorganismos aislados, epidermidis representó el 57%, estafilococos hominis 14%, y solamente enterococos fecalis el 7%, ¿no? Y de estos que infecciones más frecuentes, el 30% estaba asociado a catéter vascular central o a un dispositivo de tratamiento intravenoso, ¿no? Otros diagnósticos que tenían los pacientes fueron también neumonía o infecciones de vías urinarias. Pero vean la gran diferencia de que solamente el 37% de estos, 318, tenían una infección nosocomial, ¿no? Entonces, Staphylococcus coagulasa negativo con infecciones nosocomiales. Tenemos que ver entonces, como les comentaba hace rato, las manifestaciones clínicas que generalmente en infecciones por gram positivos son clínicas inespecíficas, son pacientes que pueden no tener fiebre, estar ahí llevando una evolución subaguda, incluso crónica, generalmente signos fulminantes de infección, como sucede en ocasiones en los bacilos gram negativos, que en ocasiones llega a presentar un choque séptico y de pronóstico fatal. Sobre todo pudiera presentarse esto en inmunocomprometidos. También puede estar asociado a la presencia de dispositivos invasivos de polímeros, como ya les comentaba, que se colonicen por esos biofilms de los gram positivos y que formen esta biopelícula que en algún momento dado pueda ser un factor de riesgo importante para el desarrollo de bacteremia y que pueda hacer una sepsis en nuestro paciente, ¿no? Entonces, pues que tenemos un hemocultivo positivo para estafilococos, sobre todo coagulasa negativos, no aureus, pues tenemos que darle algún tipo clínico de significancia para saber si doy tratamiento o no doy tratamiento, si es una infección real. Y les presento aquí este estudio interesante del 2005 de infección con epidemiología, y fueron 960 pacientes que tuvieron un hemocultivo positivo para Staphylococcus coagulasa negativo. De estos solamente fueron 455 positivos para coagulasa negativo, y de ellos solamente se consideró 89, es decir, solo a 22% fueron considerados significativos. El resto, 316, se consideraron como contaminantes, es decir, se hizo un instrumento clínico de evaluar algoritmos para determinar la significancia de este coagulasa negativo, y lo voy a comentar aquí en la siguiente diapositiva. Entonces, vean, no olvidemos este dato, ¿no? Aunque eran 960 pacientes que en algún momento se estaban con hemocultivos positivos, pues de ellos prácticamente nada más la mitad estaban positivos para Staphylococcus coagulasa negativo. Los demás eran positivos a otros agentes, ¿sí? Y de estos, solo el 22% eran realmente una infección significativa, es decir, con signos de respuesta inflamatoria sistémica en el paciente, ¿no? Y se dieron aquí a la tarea, pues, de hacer este algoritmo que quiero comentar ahorita,
los pacientes. Por ejemplo, si yo tengo un hemocultivo positivo para estafilococo coagulasa negativo, bueno, entonces tengo que ver en ese paciente, de ser posible, si en los próximos días o los 5 días posteriores ya tengo después un hemocultivo negativo. Si es así y está negativo y mis cuentas de leucocitos, pero tomo una BH y no tiene menos de 2,000 leucocitos o está en menos o mayores de 2,000 y las bandas no están arriba de un. Si esto está presente, lejos de 2,000 o mayores de 12,000, entonces la variación de la temperatura en un de 36,5 grados, 38 grados tienen hemodinámicas, entonces estos pacientes sí tienen una infección significativa, ¿no? Pero si tengo un hemocultivo reportado positivo, a los 5 días posteriores está negativo, tengo alteraciones de la VH, no tengo, entonces es un hemocultivo que probablemente se combinó. Si tampoco el paciente tiene alteraciones de la temperatura, no tiene fiebre, hemodinámicamente está estable, está comiendo, no tiene alteraciones clínicas, pues aunque tenga el reporte de ese hemocultivo positivo inicialmente, pero si tengo un control posterior en 48, 72 horas, de ser posible, lo vigilo en los 5 días y observo estos datos clínicos de alteraciones de la biometría hemática o del estado hemodinámico de la temperatura y no las encuentro, entonces voy a considerar a ese hemocultivo reportado positivo como un contaminante. Es decir, estoy obligado a demostrar que mi paciente está presentando signos clínicos de la infección y no porque llega el agente impreso en el de laboratorio y dice, está positivo este cultivo de tu paciente, entonces inmediatamente iniciamos antibióticos. Entonces hay que tomarlo y hay que ir a analizar de ser posible o no de ser posible. Debe ser así el análisis clínico de nuestro paciente para decidir iniciar antibióticos. Sin embargo, del otro lado, en este algoritmo propuesto en este artículo que estaba presentando, anterior, perdón. Si tenemos un hemocultivo para coagulasa negativo positivo, más tomo un control a las 48, 72 horas, 5 días y me vuelve a crecer este agente infeccioso, pues tengo que ver otramente que probablemente alteraciones de respuesta inflamatoria sistémica, lo considero meritorio de darle tratamiento. Este algoritmo fue que tuvo un 62% y una especificidad de 91% al ser combinado, que por lo menos tuviéramos 2 hemocultivos positivos para estafilococo coagulasa negativo en los últimos 5 días o un hemocultivo positivo más evidencia clínica de infección como las que comenté, anormalidades en la serie blanca y de la temperatura o de la presión arterial para considerarlo como positivo y dar tratamiento, ¿no? Aquí en esta otra guía, esta es una publicación de diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la sepsis neonatal. Es una guía de evidencia recomendada y que ustedes pueden consultar y que nosotros en algún momento hemos instrumentamos en nuestro hospital para llevar a cabo la evaluación clínica del uso y la indicación de antibióticos. Esta guía publicada de práctica clínica nos dice que si nosotros, como buenos clínicos, al observar un neonato con más de 3 signos clínicos, representa en ese momento un sustento clínico de criterio médico razonable para iniciar tratamiento? Sí, claro que sí. Yo digo que lo malo no es iniciar antibióticos. El problema está en iniciarlos y no hacer un seguimiento razonado, ajustado y dirigido clínicamente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, recordarán en mayo del año pasado, cuando tuvimos la contaminación desafortunada de las nutriciones parenterales con la famosa bacteria Leclercia adenocarcilata, donde estos pacientes que identificamos como positivos estábamos iniciando tratamiento con levofloxacino, porque era una bacteria, un bacilo gram negativo multiresistente. Entonces iniciamos tratamiento y a 72 horas estábamos tomando hemocultivos de control a los pacientes que habían identificado como casos positivos. Y les comento que en más del 70% de los pacientes a las 72 horas de inicio del tratamiento de levofloxacino teníamos ya un control negativo del hemocultivo en los pacientes. Entonces, a esto me refiero yo que, bueno, cuando sea posible y si ustedes están en un hospital donde pueden hacer este muestreo de hemocultivo en sus pacientes a las 72 horas o posterior a ello de iniciar un tratamiento de antibióticos, para que te sirva de pauta clínica, aparte de la respuesta
clínica del paciente de evidencia en el sustento de que dices, ok, a las 72 horas hay desarrollo, no, vemos la curva del desarrollo del hemocultivo y si este está plano, no hay desarrollo, pues puedes estar tranquilo y continuar el tratamiento y no decidir un cambio. Sin embargo, sí tuvimos como 3 pacientes que a pesar del tratamiento con levofloxacino en esos casos de la eclersia, teníamos que hacer ajustes microbiológicos de tratamiento de antimicrobianos. Entonces, aparte dejo ahorita en este momento un poquito el tema de Staphylococcus fabulosa negativo y para dar un panorama clínico en relación a quienes nos pueden estar escuchando en este momento, de lo que generalmente vemos en nuestra práctica clínica diaria, no solo de estafilococos, sino también de otro tipo de infecciones que están en estas guías, ¿no? Pero estas guías se comentan como datos clínicos pues, de sepsis que nosotros podemos observar en estos pacientes. Un paciente que tiene un cateterismo prolongado, pues está en riesgo, que está sometido a ventilación mecánica, que lo tenemos en ayuno prolongado por X, Y, Z, con alguna patología gastrointestinal que incluye ahí la enterocolitis necrosante, que tiene neutropenia, que tiene una IgG basal, hiperalimentación, bajo peso, retraso del crecimiento, que tiene presencia del conducto arterial, etcétera, pues o incluso que usamos antibióticos. De repente sucede que hay, recuerdo un artículo que leí yo hace mucho tiempo siendo residente de infectología que se llamaba el Fear Factor. Y nunca se me olvidó porque este Fear Factor, hasta había un programa en la televisión que se llamaba así, el Fear Factor, nunca se me olvidó, y decía donde nosotros los clínicos indicábamos hasta en un 20% antibióticos a los neonatos o a un paciente por el hecho del temor de que si se pone mal, mejor le pongo. Nuevamente comento, bueno, está bien, lo indicamos, pero hay que vigilar la evolución clínica de este paciente y de ser posible suspender antibióticos oportunamente. Entonces, hasta ese 25%, es decir, de cada 5 pacientes, hasta 1 o 2 pacientes vamos a estar tratando sin necesidad de tener antibióticos por el simple miedo clínico que nos pueda dar el de aquí. ¿Y qué tal que esté infectado? Bien, otra situación de predicciones clínicas que utilizamos para decir si los pacientes pueden estar infectados o no, pues dificultades de alimentación o el paciente se distiende, si tiene intolerancia, si tiene rechazo, vómitos, variaciones de la temperatura, cambios en el nivel de actividad, lo veo somnoliento, es que ya convulsionó, está muy flácido, etcétera, mira cómo respira, tiene disociación tóraco-abdominal, teraje, trae mucha retracción, lo veo con aleteo, se queja, mira cómo está la perfusión tisular, pues yo digo, no, pues ponle, ¿da? pues ponle antibióticos, o sea, y entonces los iniciamos, pero hay que hacer una evaluación clínica en nuestro hospital, a ser posible tomar hemocultivos para ir vigilando tu situación de probable bacteriemia que estabas pensando en ese momento, ¿no? Y bueno, también si hay alteraciones del equilibrio ácido-base, si es metabólica o déficit, pues también es otro criterio que nos hace pensar en esto. En este grupo de pacientes especiales de los menores de 1.500 gramos sometidos a procedimientos quirúrgicos, con edades gestacionales de riesgo, con inevitables catéteres PIC de inserción periférica, prolongado, sometidos a nutrición parenteral que estrictamente es necesaria, que van a estar ventilados de ellos y que van a tener antibióticos. Bueno, todo eso empieza a sumar a esta publicación interesante de Wojkowska del 2014, que nos va a hacer su clínica de una presencia de una infección o más, ¿verdad? Bien, entonces, esos son todas las situaciones clínicas que ustedes y nosotros vemos a recibir pacientes, pero quiero que analicemos un poquito esta guía que ahora un tiempo, donde pues es un protocolo, ¿no? Para el diagnóstico y tratamiento de sepsis, ¿no? Supongamos que yo recibo un bebé, un RN asintomático con bajo riesgo de sepsis temprana, ¿no? Es decir, es un niño que no tiene tiene una ruptura de membrana menor de 18 horas, no tiene datos de poliomielitis, pues algunos factores de riesgo por ahí quizá de edad materna, no llevo control prenatal, etcétera, pero yo lo veo estable en su transición. Ese paciente pues no le voy a poner antibióticos o no sería la recomendación. Habría que vigilarlo por 48 a 72 horas, ya sea si está con su mamá o si lo mandamos a algún conejo de observación clínica. Y si en ese lapso de 48 a 72 horas no hay un dato clínico de respuesta inflamatoria, pues lo podríamos dar de alta si persiste asintomático, dar el alta hospitalaria. Pero ¿qué pasa? Si este niño se deteriora en esas 48 a 72 horas, que presenta síndrome de respuesta inflamatoria al neonato, pues habría que entonces sí ingresarlo a algunos de los cuneros que ustedes tengan
en sus hospitales, en sus unidades o donde trabajen, para hacerle, de ser posible, un hemocultivo o alguna ruta clínica de diagnóstico de trabajo de sepsis, si no pueden hemocultivo, ¿no? Y también investigar otras causas de respuesta inflamatoria sistémica que se pueden presentar en el neonato, como inclusive la hipotermia puede alterar y la hipoglucemia a un paciente lo puede dar un aspecto clínico de si estuviera infectado. Bueno, entonces, este niño que tiene 48-72 horas de neonato, yo le inicio antibiótico de ampiamica, de ser posible, vigilo el desarrollo del cultivo y si en las 72 horas de incubación no hay desarrollo de bacterias, si lo veo mal y si le tengo miedo, como les decía hace rato, ese fear factor del 25% de los pacientes, pues le dejo antibióticos ya nada más por 5 días y considero clínicamente si está comiendo bien, si no tiene fiebre, ningún dato clínico de sospecha de infección, pues lo puedo dar de alta. Pero si tengo ya un reporte de hemocultivo positivo, pues doy ahora tratamiento ya dirigido por 7 días, de acuerdo a la identificación del agente infeccioso y del patrón de susceptibilidad clínica de antibióticos. Pero en un paciente ya que sí, a diferencia de lo que les comentaba ya de alto riesgo de sepsis, este sí tiene ya más de ruptura prematura de membranas, ya tiene datos de coriamnionitis identificados, lo veo en la VH con leucopenia de menos de 5,000 o entre menos de 7,500, con leucocitosis, alteración de las bandas neutrófilos, con la proteína activa elevada, etcétera. Bueno, evidentemente es un paciente de riesgo, entonces te va a ingresar a alguna unidad de vigilancia, sea al cunero de término, a la terapia intensiva neonatal, y vamos a observarlo, ¿no? Vamos a ver primero si esos datos clínicos que observamos inicialmente, desaparece el estado clínico del niño, el niño mejora, luce bien, iniciamos antibióticos, como ya he mencionado hace rato, de Ampiamic por 48 horas, mejor, bueno, pues considerar darlo de alta si tiene un hemocultivo negativo, porque aquí este paciente o estos pacientes es posible que si tienen más de 3 valores clínicos normales de los que comenté, habría que tomarle su hemocultivo y al estar el hemocultivo negativo, consideraría hacer los 5 días de tratamiento o 7 días si yo sospecho clínicamente que sí estaba mal, aunque el hemocultivo no me da nada positivo, bueno, pudiera considerarlo, ¿no? Pero si el hemocultivo está positivo, y tengo reactantes clínicos también positivos de laboratorio, pues vamos a dar esa terapia por 7 días o hasta 14 a 21 días si fuera un caso de meningitis. Muy bien. Esta diapositiva que aparece aquí de este tipo de pacientes que ya son pacientes de estancia prolongada en los donde ya son altos afecciones clínicas, leucopenia, bueno, a estos pacientes pues están en una terapia intensiva, en una unidad de cuidados, y entonces muy probablemente tuvieron inicialmente un manejo de ampiamica de más de 72 horas, no mejoró, se pasa a otro esquema de antibióticos, cefepime banco, hay que vigilar el desarrollo, se tomó ya el hemocultivo, y si el hemocultivo está negativo, en 48 a 72 horas no hay desarrollo, pues podemos considerar del acuerdo muy el estado clínico de cada paciente suspender antibióticos. Sin embargo, este mismo paciente entonces tomamos un hemocultivo y este hemocultivo pues ya se reporta positivo, entonces inmediatamente hay que ver la posibilidad de tener el gram y no estar esperando más horas, más tiempo que se imprime el hemocultivo en el papel y buscar el gram y preguntarnos qué está creciendo, un coco gram positivo o un bacilo gram negativo. Si me dice, no, está creciendo un coco gram positivo en el hemocultivo, ok, entonces yo pregunto si ese coco gram positivo es catalasa positiva o negativa. Si es un catalasa positiva y es coagulasa positiva, como decía hace rato, puede ser un estafilococo aureus. Pero si lo tengo como catalasa negativa y coagulasa negativa, digo catalasa negativa y coagulasa positiva, se trata de un agalacti. Y ese agalacti, pues daremos tratamiento con penicilina soy campesina por 7 días, o incluso pudiera ser un enterococo y ese requeriría otro tratamiento quizá diferente. Si fuera resistente a un enterococcus faecae, por ejemplo, sería el de ampiamica. Pero veamos aquí al otro lado a lo que es prácticamente el tema de plática, donde tenemos sí un coco gram positivo, que es catalasa positiva, coagulasa positiva, tenemos un aureus, o si es coagulasa negativa, entonces nos va a reportar muy probablemente que es un coagulasa negativa de todos los que puse hace rato en la lista, y pues aquí el tratamiento sería con vancomicina por 7 días.
Lo estoy recomendando en este momento y creo que es en la generalidad de todos, hasta al menos que tuviéramos que este coco gram positivo, coagulasa negativa, sea resistente a vancomicina, entonces tendríamos que indicar en ese momento sí linezolid, pero no iniciar de primera instancia una terapia de linezolid para este tipo de pacientes. Menos que tuviéramos ya una resistencia importante en nuestro medio hospitalario, pues sí sería indicación. Pero del otro lado del mismo, el gram de este hemocultivo de este paciente que nos lo reportan positivo, si tenemos bacilos gram negativos reportados, entonces hay que preguntar si es lactosa positivo, es fermentador o no de lactosa y pedir la prueba rápidamente de oxitasa. Todas las bacilos gram negativos, lactosa positivos y oxidasa positivas son pseudomonas aeruginosas. Entonces, a mí en este momento me urge mucho saber si mi bacilo gram negativo es, ya sé que es fermentador y si es oxidasa positiva o negativa para saber si me estoy enfrentando a enterobacterias o a pseudomonas, ¿no? Y aquí el tratamiento, pues, de estos pacientes será con meropenena, micacina o valorar un aminoglucósido por 7 a 10 días. Esa es más o menos la ruta de un hemocultivo en relación, en relación a su microbiología, las bioquímicas de las bacterias para ir guiando nuestra terapia de tratamiento. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias que tendríamos en la resistencia bacteriana, ¿no? Bueno, hicimos todo nuestro algoritmo, hicimos todas nuestras evaluaciones clínicas. En nuestra visita médica, pues hay que hacer vigilancia de la indicación en las 72 horas posteriores, hacer tratamiento dirigido, de ser posible, en base al aislamiento microbiológico y al patrón de sensibilidad de cada agente identificado, vigilar el desarrollo microbiológico de los cultivos a través de estas pruebas bioquímicas para que nosotros podamos adelantar la identificación de género y especie. Y de ser posible, bueno, también tener bitácoras de cultivos por unidad o por servicio para tener eh, registros rápidos de nuestros pacientes que se están enviando a muestras de hemocultivos o otro tipo de cultivos, orocultivos, etcétera, para estarlos checando en los laboratorios de bacteriología. Y estos antibióticos son pues de prescripción, de uso restringido, linezolid, carbofungina, carbapenémicos, streptograminas, en los casos de resistencia a vancomicina. Eh, Nosotros en nuestro plan tratamos en lo posible clínicamente de hacer un ajuste de estos antibióticos en su momento y que sean ya bajo prescripción o bajo una indicación supervisada de los mismos, que de hecho así se lleva. ¿Qué medidas de prevención debemos de tomar? Bueno, las medidas de prevención en situaciones de, por ejemplo, quiero lo siguiente, ¿no? Es difícil a veces poder considerar que nos estemos enfrentando a situaciones de brote en hospitales por estafilococcus coagulasa negativa, porque como les comento, hay que, antes de pensar en que estamos en brote, toda una situación que existen, aplicaciones nosocomiales a bacilos negativos, cambios, otro tipo de agentes negativos, a excepción del aureus, que sí sería esta la forma. Entonces, fuerzas que existen y que conocemos en nuestros hospitales, la más importante de ellas es la higiene, el lavado de manos. Es evitar la transmisión de agentes infecciosos asociados a los llamados procesos de atención en la que están expuestos, ¿no? Y los aislamientos de pacientes hospitalizados o las medidas de aislamiento en pacientes hospitalizados, pues están ya publicados desde el 2005, se refieren a, incluso están señalizadas por colores estas precauciones conocidas como precauciones estándar, que son todas aquellas que debemos utilizar en todos los pacientes hospitalizados, ya sea desde el lavado de manos, usar guantes, usar mascarillas, depositar los productos cortantes en contenedores, el usar guantes, pues esas son las precauciones estándar que nos protegen a nosotros y protegemos hacia nuestros pacientes. Otras precauciones para evitar problemas en los pacientes hospitalizados también son las de precauciones de contacto. Son aquellas que, bueno, están recomendadas cuando visitan de visitar su paciente, por ejemplo, usar una bata. Otras precauciones son aquellas las infecciones se pueden adquirir principalmente en forma
directa por contacto, goteo por vía aérea, ¿sí? Entonces, de ahí las medidas de precaución. Las precauciones por gota, pues ya nos implican, aparte del lavado de manos, pues utilizar cubrebocas, gorro, bata, etcétera, ¿no? Un acceso más restringido para visitar o ver a los pacientes. Así también, pues, muy parecido a las precauciones recomendadas para la vía aérea. Yo agradezco en este momento a todos ustedes que se dieron el interés en esta noche por este tema de infecciones nosocomiales y dejo abierto el espacio, David, si es que tenemos tiempo todavía para los comentarios que puedan al respecto. Muchas gracias. Sí, gracias, José. Sí tenemos tiempo y algunos de los asistentes quiere hacer preguntas. Está el chat abierto y leemos las preguntas. Conteste José. Si alguien quiere hacer uso de la palabra de los asistentes, también nos lo hace saber y abrimos el micrófono. No sé si alguno de los panelistas tenga alguna pregunta. Bueno, mientras llegan las primeras preguntas, José, ¿cuál es la consideración para los pacientes prematuros que sabemos que por ser prematuros y muchos de ellos hijos de madre con patología, que puede condicionar leucopenia o neutropenia, como el caso de la preeclampsia o de la hipertensión? ¿Cómo se consideran estas leucopenias o neutropenias en los pacientes prematuros que sabemos que cuentan con estos antecedentes maternos para fines del diagnóstico de sepsis? Efectivamente, estos pacientes los vemos seguido en nuestro hospital que por la patología materna, pues van a estar condicionados con una leucopenia y que esta muchas veces va a ir hasta por más de 48, 72 horas, incluso hay reportes que hasta de 5 días. Entonces debemos considerar el estudio de los catálogos y ellos de los pacientes cuántos hayan tenido preeclampsia, pero yo creo que o alguna situación clínica de leucopenia como la que comentas, David, pero la evidencia de estos hemocultivos tomados pues prácticamente demuestra que la probabilidad de que estuvieran infectados era muy baja. Entonces hay que observarla, hay que tenerla en consideración y si cada antibiótico no está mal hacerlo. El riesgo justifica la indicación y de proteger al paciente, pero debo de llevar un seguimiento clínico de mi paciente y este seguimiento clínico pues no debe ir más allá de 48 a 72 horas asociado no solamente a los cambios hematológicos que vamos a observar en la biometría hemática, sino al estado clínico del niño, la temperatura, que está reactivo, que la coloración, la perfusión, que hay condiciones para iniciar la vía oral. Entonces todos estos factores clínicos restan probabilidad clínica que pudiera estar infectado. Entiendo entonces que la primera consideración en estos pacientes antes de sepsis, pues es reconsiderar bien los antecedentes y otras causas que con más probabilidad pueden originar la leucopenia o la neutropenia, ¿cierto? ¿Me escucha? Ahora sí ya. Ya.
Sí, sobre todo considerar aparte si hay ruptura de membranas, si hay datos de coriomielitis, fiebre materna infecciosa, cervicovaginitis activa presente, vulvocandidosis vaginal que puede representar un riesgo más en estos pacientes y todos los vigilar. Porque, por ejemplo, generalmente el esquema iba a ser ampicilina amicacina. Con la ampicilina no va a haber tanto problema, pero con la amicacina o los aminoglucósido, sí vamos a tener un importante compromiso renal. Entonces, de ahí la importancia de darlo o suspenderlo con oportunidad para conservar la función. ¿Verdad? Muy bien. La doctora Sandra Rubio dice que le gustó mucho la plática, que arriba las Chivas, aunque haya perdido con el León, pero que le sigue yendo a las Chivas. Pues cuando León con los Pumas, doctora Sandra. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? El doctor José Romo comenta que la sensibilidad del cultivo es 30% en aislamiento seguro. Y le vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Claudia Karina Medina Ríos. Ella es la jefa del departamento de neonatología de nuestro hospital. Hola, buenas noches. Buenas noches, Primero que Karina. nada, Vamos, felicitar doctora. al excelentísimo doctor José Maldonado por su compromiso con nosotros, por su entrega y preocupación con nuestros pacientes. Es muy importante la participación que él ha tenido con nosotros y sobre todo en aquellos casos donde hemos tenido algunas dificultades de cuestiones infecciosas con nuestros pequeños. Sin duda alguna estoy de acuerdo con él totalmente que la clínica es lo primordial. Si fuéramos un poquitito más acuciosos y observadores, quizá evitaremos el uso de muchos esquemas antimicrobianos para nuestros pequeñitos. Pero lo más importante es que ya estamos trabajando en eso, ya hay protocolos y guías establecidas, entonces esperemos que gradualmente mejore la atención que se brinda en este aspecto a nuestros pacientes. Y pues nada más, muchísimas gracias y felicidades a todo el equipo por estas sesiones tan útiles y tan interesantes para nosotros. Muchas gracias. Y que gracias. La próxima quizá ganen ya las Chivas. Sí. Buenas noches. Gracias, Karina. A ustedes. El doctor Rafael Beltrán Martínez pregunta, ¿cuál es el tiempo indicado para hacer un cambio de esquema de antibiótico si no contamos con un hemocultivo positivo? La situación clínica está presente y no tenemos un positivo reportado. Tenías silenciado tu micrófono, José. Repito la pregunta, dice el doctor Rafael Beltrán Martínez que cuál es el tiempo indicado para hacer un cambio de esquema de antibiótico si no contamos con hemocultivo positivo. Guiar estrictamente un hemocultivo
un margen de falso positivo o si no se envía una muestra suficiente. Por ejemplo, sí, y yo inicié antibióticos hace rato, o cefotaxima, algunas cefalosporina que puso usted. El paciente mejora mal. Tiene 5 de tratamiento con la diapositiva. El paciente tolera presión abdominal, no hay fiebre, sobre todo en alteraciones clínicas, debemos suspender los antibióticos. No tendríamos que estar estrictamente esperando un reporte motivo. Aquí, para comentar, tuvimos un paciente particular y habíamos instalado un catéter en la vía umbilical. La vía umbilical, pues nunca inflamatoria, estuvo cerca de 10 días con el catéter. Lo retiran, el médico que estaba de guardia lo manda a cultivar la punta reporte de cáncer. Y si le digo, lo que trae tu paciente, ¿qué trae? Pues cándida albicans. Ya, pues la trae el catéter. El niño había tenido fiebre, no te estaba tolerando, no tenía ningún dato clínico de la supuesta fungemia o del aislamiento de la levadura reportada en el punta del catéter umbilical. Por eso mi comentario de que, aunque tengamos reportes de aislamiento microbiológicos en muestras o en puntas de catéteres, pues son importantes y hay que considerarlos, pero hay que ir a observar el estado clínico de nuestro paciente para darle significancia. Entonces, yo realmente deseché este reporte. Además, pues yo ni lo había pedido, le dije a la enfermera, yo no lo solicité, no, pues te envían, pero nosotros sí retirando ese catéter y vamos a formar retiro. En la diapositiva me voy a regresar. 900 pacientes, 455 positivos para coagulasa negativa, 316 estaban contaminados. Sí, David. Sí. Gracias. La doctora Edith Elizabeth, excelente ponencia de parte de enfermería del cunero patológico de término. Saludos. Muchas gracias. Enfermera del hospital. Manuela Patricia Castro. Comentaste a personal de enfermería. Estaba justamente días pasados que tenía solamente un PCR de 99. O sea, cualquiera asusta un PCR de 99. Pues, en el hospital tuvo solamente hipoglicemia por ser hijo de madre diabética en un principio. Se instaló el catéter venoso umbilical y pues nunca en toda su estancia, él no tenía hemocultivo,
pero en toda la estancia hospitalaria no había se le dejó el esquema de sexoprime amica. Entonces estaban ellas intentando pues canalizar al paciente para llevar a cabo la antibiótico terapia y pues con la dificultad del bueno, no habían intentado, perdón. Entonces yo vi que el niño estaba ahí ya como el miedo a todos, a ver la que se iba a animar a canalizarlo. Entonces, a ver, ¿pero qué pasó? ¿Por qué lo van a canalizar? No, pues para los antibióticos. Entonces ya revisé esto que te comento, la curva de todos los días de estancia. No hay sustento clínico para continuar porque con vómitos, alteraciones del y aprovecho que se reactiva el proteína se reactiva la neumonía, tiene elevación de ese polisacárido C de neumococos, estreptococcus y como estreptococcus pneumoniae pertenece al grupo C de la clasificación de Landsfield, entonces se le puso proteína C reactiva. Entonces, esta PCR se eleva por el uso de antibióticos, por el uso de medicamentos, por situaciones en todos los casos. Gracias. Paciente los antibióticos y posteriormente estaba en buena evolución clínica. La Patricia Osorio Castro. ¿Tenga piperacilina, tazobactam, amikacina en neonatos? ¿Tazobacatos? Pregunta que si está indicado piperacilina, tazobactam, amikacina en neonatos. Sí, lo hemos utilizado en algunos pacientes, es parte de las estrategias de tratamiento cuando tenemos ya resistencia a cefalosporinas de tercera, cuarta generación. Bueno, hacer una rotación de antibióticos, ese tipo de esquemas son clínicamente utilizados, sí se han utilizado y puede ser una opción en un paciente, sí, no hay problema. Tienen cobertura para ese tipo de bacilos gram negativos, que es la principal indicación que tienen ahí. Y por ejemplo, en nuestro hospital, pues prácticamente todas las enterobacterias son resistentes a cefalosporinas de tercera generación. Incluso podría ser en algún momento una indicación este medicamento o cefepime, pero sí se puede utilizar piperacilina tazobactam en neonatos. Muy bien. De hecho, cuando empezamos a utilizar meropenem, muchos estudios que sustentaran el uso en prematuro de imipenem, cilastatina o de meropenem y se empezó a utilizar. El doctor Bradley, que fue de los que estudiaron meropenem en algún momento en neonatos, la farmacología de pues ahora ya lo usamos sin ningún problema. O como mencioné hace rato, en un momento utilizamos levofloxacino en pacientes neonatos con la eclersia de carboxilato por necesidad clínica. Y comento aquí que la alteración del cartílago de crecimiento solamente fue observado en animales o en modelos experimentales. Nunca se documentó este problema en humanos. Entonces, es un antibiótico que en algún momento dado podemos utilizar bajo indicación de prescripción. Muy bien. Yasmín Amezquita manda saludos. Muchas gracias. Jessica Mendoza dice, excelente ponencia. Doctor, muchas gracias. Doctora Jessica, muchas gracias. Y no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario, alguien de los panelistas. ¿Puedo utilizar el micrófono? Sí, te estás escuchando.
Ok. Sí, doctor Santos. El doctor José Guadalupe Maldonado, siempre manifestando un amplio conocimiento de su materia, y siempre nosotros podemos respaldarnos y apoyarnos en la opinión que nos otorgue en cada momento que lo necesitamos. Una pregunta que para mí es muy importante, sobre todo en hospitales en donde utilizamos una amplia gama de antibióticos y de alguna manera, de forma en ocasiones indiscriminada. ¿Quién podría ser el indicado de llevar un control en ese sentido para que no se sobrepase la mala utilización de esquema antibiótico? De repente, en algunas áreas se utilizan iniciando con esquemas que le llamamos de inicio, que es el ampicilina amicacina, y a los 2 días que, como bien lo dice, tratamos de curar o a tratar resultados de laboratorio, y decidimos cambiar al siguiente esquema, y a los 2-3 días buscamos cuál es el que sigue, no cuál es el que corresponde a cada paciente. ¿Qué organismo debería estar siendo responsable de controlar este uso indiscriminado de antibióticos en un hospital? Bueno, evidentemente cada hospital podría tener un comité de uso de antibióticos razonado o alguna guía clínica de tratamiento de sepsis o de uso de antibióticos y llevar a cabo el seguimiento de la misma y tratar de ajustarnos a esto. Y si eso no sucediera, bueno, pues tendrán que hacerse los comentarios o los análisis de cada paciente o de cada persona y del médico que lo está haciendo para si no hay un uso clínico sustentado, razonado, microbiológico y epidemiológico de este antibiótico, pues suspenderlo. ¿Y a quién le correspondería suspenderlo? Pues evidentemente o al infectólogo, al epidemiólogo, al jefe de la UCIN o al comité de infecciones, a quien tenga que hacerlo para que esta indicación se lleve a cabo. No sé por qué se escucha tanto ruido, perdón, seré yo, David, no, porque con mucho ruido ahí en los micrófonos. Y supervisar esta indicación y suspenderla si no existe evidencia de un comité o el epidemiólogo. De De acuerdo, supervisión, no sé, gracias. David, si tú quieres. Sí, definitivamente es un trabajo de todo el personal y creo que empieza la responsabilidad del uso de los antibióticos en el médico tratante, en el razonamiento que nos ha estado platicando José Maldonado, y sí tiene que haber supervisión, ¿de acuerdo? Pues les agradezco mucho y felicitar de nuevo al doctor Maldonado y a los organizadores por esta charla. Gracias. Gracias, Clemente. Tania Sandoval Hernández dice: doctor, una pregunta. En nuestro hospital, los bebés que nacen con mielo meningocele roto, ahí se me fue la pregunta. El mielo meningocele roto por cuestiones de... Los bebés que nacen con mielo meningocele roto por cuestiones administrativas de neurocirugía no hacen cierre primario. Entonces nos piden 7 días de antibiótico y hemocultivos negativos. Dice, mi pregunta es: ¿qué esquema empírico recomendaría? Si me escucha. Bueno, doctora, ahí hay una situación donde el riesgo alto de neuroinfección está presente por roto. Ser posible
ya que tiene una buena estructura para cocos gram positivos, para estafilococos y para algunos anaerobios también, y será un buen esquema para no migrar directamente a vancomicina, ¿no? Entonces podemos utilizar Clinda ceftriaxona, sería una buena opción, o Clinda cefotaxima, porque ceftriaxona no se utiliza en neonatos debido a que tiene una alta competencia por la fijación de bilirrubinas a las proteínas del plasma. Entonces es por este hecho que utilizamos siempre cefotaxima en neonatos. Sigue mucho el ruido ahí en el audio. Entonces, yo recomendaría que utilizaran o clindamicina, cefotaxima, ¿verdad? O clinda y aminoglucósido, pero, y de ser posible, pues tomar los hemocultivos. Si el hemocultivo no hay desarrollos, pues no habría por qué utilizar vancomicina. Sin embargo, a veces en algunos hospitales ponen por el miedo de la colonización de coagulasa negativo, inclusive de Staphylococcus aureus, inician con un esquema de vancomicina. La propuesta inicial como profiláctico por tratamiento sería de esto. O también pudiera ser una opción, aunque no sería tan adecuada en este caso de mielo roto, cefalexima, pero podría ser mejor opción en neonatos, Clinda y un aminoglucósido o Clinda más cefotaxima. Para la autora Sandoval Hernández. Gracias. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, podemos dar por terminada la sesión. Agradezco mucho al doctor José Maldonado. La División de Neonatología del Hospital de Ginecobstetricia agradece la presencia de todos los asistentes a esta sesión. Les recordamos que esta sesión, junto con las otras anteriores, están alojadas ya en el canal de YouTube de la División de Neonatología. Así la buscan en YouTube, División de Neonatología, y van a encontrar esta sesión y otras anteriores para poder revisar cuando ustedes gusten. Los invitamos también para el último viernes de enero, el próximo año, para que estén pendientes de la próxima sesión. Y pues si no hay más comentarios, pues terminamos. Muchísimas gracias, los esperamos el último viernes del mes de enero a la siguiente sesión de esta división de neonatología. Muchas gracias por su presencia. Gracias, José. Muchas gracias a todos. Gracias, David. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta sesión académica. Buenas noches. Buenas noches.